¿Qué tal amigos? En esta ocasión les saludo para platicar sobre la NIA 710, Norma Internacional de Auditoría 710, información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. El alcance de esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Naturaleza de la información comparativa. La naturaleza de la información comparativa que se presenta en los estados financieros de una entidad depende de los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Existen dos enfoques generales diferentes de las responsabilidades del auditor de dar cuenta de dicha información comparativa: las cifras correspondientes y estados financieros comparativos. El enfoque que debe adoptarse a menudo viene establecido por las disposiciones legales o reglamentarias, pero también puede especificarse en los términos del encargo. Los objetivos de esta norma son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable relativos a la información financiera comparativa, y emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Dentro de las definiciones que tenemos en esta NIA 710 están información comparativa, que se refiere a los importes e información a revelar incluidas en los estados financieros y relativos a uno o más periodos anteriores de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Cifras correspondientes de periodos anteriores. Se refiere a la información comparativa consistente en importes e información revelada del periodo anterior que se incluye como parte integrante de los estados financieros del periodo actual. Esto con el objetivo de que se interpreten exclusivamente en relación con los importes e información revelada del periodo actual. A estas cifras se les llaman también cifras del periodo actual. El grado de detalle de estos importes y de las revelaciones comparativas presentadas depende principalmente de su relevancia respecto a las cifras del periodo actual. El otro término es estados financieros comparativos, que se refiere a la información comparativa consistente en importes e información a revelar del periodo anterior que se incluyen en efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual, y a los que, si han sido auditados, el auditor hará referencia en su opinión. El grado de información de estos estados financieros es comparable al de los estados financieros del periodo actual.
Dentro de los requerimientos de esta NIA tenemos procedimientos de auditoría. El auditor determinará si los estados financieros incluyen la información comparativa requerida por el marco de información financiera aplicable y si dicha información está adecuadamente clasificada. Entonces, a estos efectos, el auditor evaluará si la información comparativa concuerda con los importes y otra información presentada en el periodo anterior o cuando procede si ha sido reexpresada, y B, si las políticas contables reflejadas en la información comparativa son congruentes con las aplicadas en el periodo actual o en el caso de haberse producido cambios en las políticas contables, si dichos cambios han sido debidamente tenidos en cuenta y adecuadamente presentados y revelados. Si el auditor detecta una posible incorrección material en la información comparativa mientras realiza la auditoría del periodo actual, primero aplicará los procedimientos de auditoría adicionales que sean necesarios, dependiendo de las circunstancias, con el fin de obtener evidencia de auditoría, siempre suficiente y adecuada, lo que le ayudará a determinar si existe una incorrección material. Ahora, si el mismo auditor ha auditado los estados financieros del periodo anterior, cumplirá los requerimientos de la NIA 560, que habla de hechos posteriores al cierre. Ahora, si los estados financieros del periodo anterior han sido modificados, el auditor determinará si la información comparativa concuerda con los estados financieros modificados. El auditor solicitará manifestaciones escritas para todos los periodos a los que se refiere su opinión. Esto de acuerdo a lo que establece la NIA 580. Informe de auditoría. Cifras correspondientes de periodos anteriores. Cuando se presentan cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras correspondientes a periodos anteriores, excepto en las circunstancias descritas a continuación. Si este informe contenía una opinión con salvedad, una opinión denegada o una opinión desfavorable, y la cuestión que originó esta opinión no ha sido resuelta, entonces el auditor expresará una opinión modificada. Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor.
Si el auditor decide hacerlo, esto si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor y las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor referirse al informe de auditoría del auditor predecesor en lo que respecta a las cifras correspondientes de los periodos anteriores, y el auditor decide hacerlo, señalará en un párrafo sobre otras cuestiones de su informe de auditoría. Primero, que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor. También, si el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y si era una opinión modificada, debe incluir las razones que motivaron esta opinión. Al mismo tiempo, debe incluir la fecha de dicho informe. Estados financieros del periodo anterior no auditados. Entonces, si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, entonces el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que las cifras correspondientes de los periodos anteriores no han sido auditadas. Sin embargo, dicha declaración no exime al auditor el requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que estos saldos de apertura no contienen incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual. Comparativos. Cuando se presentan estados financieros comparativos, la opinión del auditor se referirá a cada uno de los periodos para el que se presentan los estados financieros y sobre el que expresa una opinión de auditoría. Ahora, cuando se informen sobre los estados financieros del periodo anterior en conexión con la auditoría del periodo actual, el auditor, en el caso de que su opinión sobre los estados financieros del periodo anterior difieran de la que previamente se expresó, tendrá que revelar los motivos fundamentales de la diferencia en la opinión en un párrafo sobre otras cuestiones. Si el auditor concluye que existe una incorrección material que afecta a los estados financieros del periodo anterior, y si sobre estos estados financieros el auditor predecesor expresó una opinión no modificada, el auditor debe comunicar la incorrección al nivel adecuado de la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, y solicitará que se informe al auditor predecesor. Esto siempre que todos los responsables del gobierno de la entidad no participen en la dirección de la entidad. Si el auditor predecesor emite un nuevo informe con una opinión modificada, lo que da a entender de que haya aceptado realizarlo, entonces el auditor se referirá en su informe únicamente al periodo actual, por el hecho de que el periodo anterior ya quedó debidamente corregido. Ahora, si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados,
Entonces el auditor deberá manifestar en un párrafo sobre otras cuestiones esta situación, ¿verdad? Que los estados financieros comparativos no han sido auditados. Muchas gracias por su atención. Espero que sea útil.